Bueno, entonces nos quedamos aquí en el costo hora activo. Es 238.20 el costo de la maquinaria. Esto nada más es para los cargos fijos. Se van a sumar los costos por consumos y los costos por operación. La suma de los tres me daría el costo hora de la máquina, la hora efectiva de la máquina. ¿De acuerdo? Bueno, luego viene aquí un rubro que son los costos en reserva. Y más adelantito, si me desplazo con la barra espaciadora, el costo en espera. Los costos en espera. ¿Qué son estos costos en reserva y costos en espera? Estos se supone que se van a aplicar por evento. Cuando surja algún evento que sea fortuito, que no dependa del contratista, entonces el contratista puede hacer válida el que meta costos en reserva o costos en espera. ¿Vale? Estos en la etapa del presupuesto se presentan allí y ya en la ejecución, cuando se den casos de contabilizar horas que el contratista tuvo el equipo parado, no por culpa de él, sino por culpa del proceso o culpa del cliente, entonces el contratista tiene derecho a ingresar adicionales por costos en reserva o costos en espera. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo salen estos costos en espera y estos costos en reserva? Normalmente el cargo fijo, perdón, la hora fija o la hora efectiva, que es esta que aparece aquí como cargo fijo, sería la hora efectiva. Esa sería la hora efectiva. ¿Vale? Y entonces lo que hace el sistema es decirme lo siguiente. Si la hora efectiva por inversión fue de 25 pesos, ¿cuánto sería en reserva? ¿Y cuánto sería en espera? Entonces el porcentaje aplicado aquí es el 100%. Significa que si la máquina está detenida o está en reserva, ¿vale? De todas formas la inversión está ahí y cuesta lo mismo, ¿no? Es el 100%. Para la depreciación no es el 100% de los 118 pesos que hay acá. Según el Opus en las opciones de los parámetros del proyecto, tiene configurada esta opción para que solamente cobre el 80% para casos de depreciación cuando la máquina está en reserva o cuando está en espera. Ahorita explico qué es en reserva y qué es en espera. Entonces los valores van bajando acá hasta llegar, por ejemplo, a los temas de mantenimiento o a los temas de almacenamiento y finalmente llego a un costo hora en reserva y que normalmente tiende a ser un poquito más bajo que la hora efectiva. ¿Vale? Pero que se tendría que presentar si de pronto el cliente te solicita en la entrega del concurso los cargos, los costos en reserva y los costos en espera. ¿Vale? Voy a salirme tantito aquí. Si quieren ahí funjan como espectadores, quédense exactamente donde están. Yo les prometí, eso ya ni se acuerdan, pero de cualquier manera pues, se los voy a comentar. Yo estaba muy feliz aquí explicándole las consideraciones de los parámetros del proyecto y llegó un momento en que llegamos al punto de la maquinaria y equipo y les dije que los temas de las reservas, ¿se acuerdan que aquí en maquinaria y equipo yo les di la base de la tasas y primas, seguros y tasa de interés y después les dije que íbamos a entrar aquí a los factores de equipo de costo horario, que serían estos de acá. Estos de acá. ¿De acuerdo? Entonces aquí en los factores de equipo de costo horario viene una copia fiel. Miren, dicen que en el reglamento no está y la verdad es que no soy como que fanático de ir a explorar esto al reglamento, pero esto es una copia fiel que hace Opus creo que de la dependencia con agua o la SCT, ¿vale? Pero estos porcentajes que están expresados aquí para en espera o inactivo o en reserva, aquí vienen unos valores que Opus pone por defecto, pero que estos se pueden modificar. Por ejemplo, si la máquina está en espera, solamente el 30% de combustible se va a estar cobrando en lugar del 100%. ¿Por qué? Porque la máquina en espera significa que no se apaga la máquina. ¿Vale? Ahora mismo voy a explicar, ¿no? Imagínense ustedes
que es el ejemplo didáctico porque hay un montón de casos, pero el ejemplo didáctico es, imagínense que va el trompo de la revolvedora a vaciar el concreto a las, no sé, por ejemplo, a las losas de cimentación. Llega y en el momento en que se va a hacer el colado que ya está programado, de pronto la supervisión te detiene y te dice, ¿sabes qué? Mira, es que no se han terminado de canalizar algunos ductos que se van a ocupar para lo que es voz y datos o lo que se te ocurra y mande, ¿no? Entonces, tú no puedes llegar y apagar el trompo porque se te fragua el cemento. Entonces, se queda detenida la máquina y se cobra cierto porcentaje de combustible, pero no el 100%. Por eso es que en el caso de las máquinas en espera, los valores aquí son al 30% en el combustible. Así es como los calcula Opus. La inactividad o en reserva es, ¿sabes qué? Detén, apaga la máquina, no sé cuánto tiempo vas a estar inactivo, pero no puedes ahorita continuar con la actividad. O de pronto que llegue la comunidad de colonos y te detengan el proyecto y no puedas hacer tus actividades, entonces tú metes un adicional por costos inactivos o costos en reserva, por inactividad o en espera. No sé si haya quedado claro este término. Igual, esta herramienta que tiene el cliente, el contratista, la posibilidad de podérselos aplicar a la supervisión, no veo que muchos lo utilicen. O sea, como que se olvidan de eso y capaz que hay una inactividad o hay un porcentaje en espera que tú puedes cobrar adicional y no lo metes, ¿no? A lo mejor para no verte tan... A la vista del cliente nos llaman, ¿cómo nos llaman? La palabra que utiliza, marrullero o oportunista, que todo quieres cobrar y mejor dices, pues fueron 10 minutos en espera, o sea que no hay tanta bronca y lo omites, ¿no? ¿Vale? Pero está esa herramienta para poderla utilizar ya en los cocotazos. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. ¿Todo bien? Yo creo que de alguna manera esto aplicaría una magnitud donde las maniobras, por ejemplo, el uso de grúas, Limbel, donde están cargando montajes de estructura pesada, que de repente, ¿sabes qué? Pues no la puedes subir o detienes un poco la maniobra, pues yo creo que ahí sí es muy representativo, ¿no? Sí, claro. Pero no, a lo que me refiero es que de pronto no saben que existe esta herramienta. No saben que en el proceso de licitación claro, entregaron sus costos horarios con la inactividad y en espera y no hacen uso de ella cuando toque el caso, ¿no? De que se tendría que aplicar, ¿vale? Sobre todo cuando representa en números algo importante. Sí. Muy bien, entonces, bueno. Sí, casi no se cobra, ¿eh? Casi no se cobra, exactamente. Vale, entonces, pero ahí está y estos son modificables. O sea, de pronto si aquí en la inactividad del usuario le quiere cambiar. No, incluso, ojo, estos valores no es que uno los cambie al antojo. En las bases de concurso vienen los valores que te da la dependencia. Y ya tú los adaptas si es que en Opus ves que algunos valores son distintos. Entonces también eso, si no lo modificas y haces lo que te da por default Opus, te pueden descalificar. Entonces sí, revisa tus bases de concurso, ahí vienen los valores y simplemente pues los alimentas manualmente en el sistema para que no haya lío después por una posible descalificación. Pero esto es importante. ¿De acuerdo? Básicamente pues quería hacer esta connotación aquí y pues regreso nuevamente al costo horario. Me voy a dar botón derecho, costo horario, regreso a la ficha y ahora sí me voy a los consumos. ¿Vale? Ahí me voy a los consumos. El tipo de motor, me pregunta el sistema, ¿qué tipo de motor vas a utilizar? ¿Es el motor a diésel, gasolina? Si utiliza fuente de energía o si utiliza fuente de aire, como por ejemplo los neumático, o no utiliza. Por ejemplo, si yo hiciera el costo horario de un martillo, no le pondría aquí que no utiliza fuentes de energía, ¿vale? Y entonces aquí las opciones de cálculo de combustible pues se simplifican, ¿no? Sin embargo, si aquí le pongo la neta del planeta, que aquí es diésel, aquí me va a abrir los parámetros para que yo alimente todo esto. Tranquilos, ahorita les voy a explicar cada punto que vayamos a llenar acá. Bueno, entonces, el sistema aquí tiene de dos sopas. Esto lo obtenemos de la ficha técnica. Ya sea que yo tenga el dato en kilowatts o tenga el dato en HPs. O sea, aquí lo que me pregunta el sistema, a ver, ¿de qué tamaño es tu motor? ¿Qué potencia tiene? Para que con base a esa potencia yo calcule el consumo de combustible. Es lo que te pregunta Opus acá. Entonces, si yo tengo el dato de la ficha técnica
y tengo aquí 86 kilowatts, por ejemplo, me devuelve los HPs de la máquina y me dice son 115 caballos de fuerza lo que tiene esa retroexcavadora. ¿Vale? Si de pronto tú dices, no, aquí yo ya vi que son 110 caballos de fuerza, se lo cambio acá y modifica automáticamente la potencia nominal. ¿Vale? O llenas este campo o llenas el otro, dependiendo del dato que tengas. ¿Sí me explicó? Sí, sí, sí. Oye, Arki, una pregunta. Por ejemplo, dices que todo esto pues ya está en el catálogo. Todos estos valores que están ahí en los caballos de fuerza, todo eso, en los que ya están en el catálogo, me imagino que todos son de, vaya la redundancia, de catálogo, pues, del catálogo del equipo. Sí. Nada más aquí hacer hincapié de que los equipos también se actualizan, ¿no? O sea, me refiero a que hoy puede estar una grúa de un modelo 2000 y de pronto la grúa que tú vas a utilizar es de un 2019, ¿no? Entonces, aquí simplemente, pues lo que yo hago, en este caso, busco los similares, le pongo los valores y sustituyo algunos datos que yo saco de ficha técnica y creo mi costo horario nuevo. Por eso es que aquí les estoy explicando cómo se crea desde cero, ¿vale? Aun cuando nuestro catálogo es enorme de máquinas y equipos, de pronto puede haber algún equipo que no esté, pero simplemente obtengo los datos de la ficha técnica. ¿Qué datos son los que debo utilizar? Miren, el único dato es, y no sé, digo único, pero quién sabe qué tan pesado sea para ustedes. Lo único que tienen que saber aquí es el valor del equipo. Si usa la fuente de energía, diésel o la potencia, la fuente de energía, si usa diésel, gasolina, y los caballos de fuerza, ya sea en HPs o kilowatts. Creo que eso, y también lo que me faltó aquí también indicarles, es la vida económica. Esta vida económica también es importante que se obtenga de la ficha técnica. ¿Vale? Si no lo tienen, lo estiman para equipos chicos, medianos o grandes, pero las horas trabajadas al año, esta sí la pueden obtener a través del criterio de las 200 horas por 12 meses y te da 2.400 horas al año. ¿Vale? Pero básicamente son 3 o 4 datos que tú tienes que tener de una máquina para poder realizar su costo horario. Si ahorita Miguel me dice, a ver, Everardo, échate el costo horario de la máquina, de la grúa tal, con tal característica, lo único que él me tiene que pasar es el valor de adquisición, su vida económica, sí, qué tipo de, bueno, en este caso la grúa es diésel, ¿no? Y ya, ¿no? Sería básicamente, y la potencia nominal. Serían 4 datos lo que yo requeriría para hacerle su costo horario al ingeniero Miguel y se acabó, ¿no? Claro que por eso le cobraría 5,000 pesos, pero nada más, ¿no? Ya está. Ok, bueno, ahora ya regreso al tema de los consumos, ¿vale? Ya el sistema, miren, cuando yo elegí diésel, automáticamente aquí el sistema alimentó un coeficiente de combustible y un coeficiente de lubricantes, que es este de acá. Cuando eligió motor diésel, pum, nos indicó aquí el combustible, el coeficiente de combustible y nos proporcionó el coeficiente de lubricante. Bien, ahora este es otro hinche dilema, ¿no? Dije hinche, no dije pinche, ¿no? Cercano al pinche, pero no dije pinche. Esto es otro problema porque luego nos preguntan de dónde salió este dato del 0.1514. Y la verdad es que desde que yo, bueno, parte de mi historia como analista de costos, empecé utilizando un programa que se llamaba Mega, que lo fabricaba Prisma en aquel entonces. Estaba yo chavito, 25 años. Utilizaba el Mega y yo me acuerdo que desde ese sistema operativo ya arrojaba ese coeficiente de combustible del 0.1514 para motor diésel y el 0.21 para motor a gasolina. ¿Vale? Estos coeficientes ya los da el sistema por defecto y se arrastran año tras año y se ha vuelto aquí un paradigma porque nadie sabe de dónde sale ese dato. Como yo soy curioso y preocupado por tener una clase y decirles a ustedes de dónde sale, en internet no hay documentación de ella. Fíjense que en internet hay mucha documentación preguntando de dónde sale ese coeficiente, pero no salen respuestas de una fuente fidedigna. Entonces, por ahí lo que yo leí en alguno de los blogs de ingeniería
es que esos valores fueron sacados del libro de la SCT, Sector Comunicaciones y Transportes, y se quedó marcado para ahí como un paradigma. Y esto lo que hace es, ese factor es acercarte mucho al consumo de combustible que pueda tener un motor diésel o un motor a gasolina. Pero no está escrito, ¿vale? Entonces, bueno, y es válido, es más, tan válido es en un concurso que si tú no le pones el 0.1514 estás descalificado. Y si tú no le pones el motor a gasolina, si yo les doy clic aquí y le indico al sistema que este es un motor a gasolina, vean cómo cambia el coeficiente de combustible acá. Bueno, por no meterle ese valor, ese coeficiente, puedo ser descalificado de un concurso de obra pública, aun cuando ni siquiera en el reglamento viene este punto. No sé si alguien quiere agregar algo, los expertos ahí en costos. O tienen el mismo nivel de información que yo. Cuando se quedan callados, me acuerdo cuando estábamos en la escuela y el maestro nos hacía una pregunta, ¿no? Todos callados y viendo a cualquier otro lado menos al maestro, ¿no? Bueno, sale pues. Listo. Ahora vámonos a lo siguiente. Aquí ya el sistema automáticamente, y digo automáticamente, ya calculó el consumo de combustible y ya calculó el consumo de lubricantes. En teoría, ¿no? Faltan complementar algunos datos, como por ejemplo, ahorita nos vamos a concentrar en el combustible. Quiero que nos concentremos aquí y aquí. Este es el combustible, que en este caso sería el diésel, ¿vale? En esos dos rubros me voy a concentrar ahorita. Entonces aquí el sistema me pregunta, ¿cuál es tu factor de operación? Entonces lo que hace el sistema es multiplicar 110 caballos de fuerza por 1 por el coeficiente de combustible, y me da un consumo de 24.98 litros por hora. Voy a corregir aquí. Aquí es diésel el consumo de combustible de la retroexcavadora, ¿vale? Y aquí me dice que son 16.65 litros por hora del consumo de esa máquina. ¿Pero por qué? Porque su coeficiente de operación aquí es 1. Y entonces, lo que quiere decir ese coeficiente de operación es que estás aplicando el 100% de la potencia nominal del equipo, el 100% porque lo estás multiplicando por 1, y al multiplicarse por el coeficiente de combustible obtengo los litros por hora, ¿vale? Pero aquí en este caso no llevas al máximo nivel la potencia de una máquina, o sea, no lo llevas al 100%. Entonces, lo que puedes indicar acá es 0.80 o 0.60 para que el valor del 16.65 litros por hora, 0.6, digamos que aquí le estás poniendo el 60% de la potencia nominal. Al multiplicarlo por el coeficiente de combustible tienes un consumo de 9.99 litros por hora, es decir, casi 10 litros sobre hora. ¿De acuerdo? ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? ¿Va bien? Si quieren, si me van siguiendo, tienen que alimentar los datos que estoy llevando acá, ¿vale? Pero, pues en suma, yo estoy poniéndole aquí el 60% de lo que me da la máquina, lo tengo destinado para el consumo de combustible. Ojo acá, miren, también el Opus puede llegar a cambiar directamente el valor si es que tú aquí tienes un valor que ya tienes por libro o por libreta o por cálculo de combustible. Cada que vas a llenarle el combustible al equipo ya sabes cuánto consume, ¿no? Por hora ya tienes un promedio. Entonces le puedes poner aquí el valor directo y automáticamente va a cambiar el coeficiente de combustible. Aquí en este caso lo cambió poquito, pero sí hubo un cambio aquí significativo, ¿no? ¿Vale? Si yo quiero regresar al de origen, cambio a gasolina, luego cambio a diésel y me regresa el 0.1514 y tengo nuevamente el 9.9924 que ya sugiere el sistema a través de su coeficiente de combustible. Por último, nada más para cerrar el tema del consumo de combustible. Este consumo se lo lleva a la cantidad dentro del unitario del costo horario. A la cantidad.
No lo multiplica por nada porque todavía no he seleccionado el recurso del diésel para que el sistema calcule el costo por hora de combustible. ¿Correcto? Y también aquí hacer hincapié que el cálculo que está sacando la maquinaria es a través de una normatividad del gobierno federal. Que el gobierno federal también lo agarran los municipales o los estatales. Es el que todo mundo se va por ese esquema de cálculo. ¿De acuerdo? Ahora, hay una normatividad acá que me he cansado de decirle a desarrollo que ya no pongan GDF, que ahora es CDMX. Hay una normatividad para los concursos que se definen para el gobierno de la Ciudad de México. O sea, todos los que le quieran concursar al gobierno de la Ciudad de México se tienen que comprar un librito en la página de internet que es el CIPU, que es el catálogo de no sé qué de precios unitarios. Entonces, si quieres concursar y quieres ser competitivo, te tienes que sacar la lista de los precios de los últimos meses para que tú estés dentro de esos precios unitarios. ¿Vale? Y en el tema de los costos horarios se rigen bajo una normatividad del gobierno de la Ciudad de México, tipo 1 y tipo 2. Entonces en las bases de concursos te entregan como que unas hojas donde definen a las máquinas por grupo. Entonces si tú estás calculando un costo horario para una retroexcavadora, lo buscas dentro de tus grupos de maquinarias y dependiendo de donde esté ubicado, tú te cambias acá y le pones gobierno tipo, si es tipo 2 pues, que en este caso creo que es así. Entonces esto automáticamente va a cambiar el factor de operación y te lo pone al 0.1314. ¿Vale? Aquí nada más, si te cambia la jugada acá, lo único que tienes que hacer aquí es que en el coeficiente de combustible le tienes que poner 1 y te va a calcular el consumo de combustible. Si se dan cuenta es muy parecido el valor que nos da el esquema de la normatividad del gobierno de la Ciudad de México con el gobierno federal. Es parecido, ¿no? Un poquito. ¿Vale? Entonces ya nos regimos por los factores de operación que te da el gobierno de la Ciudad de México. Ya sea para grupo 1 o para grupo 2. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo que tienes que hacer es irte al gobierno federal. Creo que todo mundo debería usar este. Y si utilizo el gobierno federal, aquí en el coeficiente le pongo 0.1514. Creo que es así. Y si lo olvidé, recuerden que el secreto está en cambiar. No, aquí está, 0.1514. Déjenme. Ah, es que el factor de operación quedó en 13, entonces aquí era el 60%. Y ahí está el valor, ¿no? ¿Vale? Entonces, si se me olvidó este coeficiente de combustible, nada más cámbiense a gasolina. Luego regresen a diésel y ya les devuelve el valor de 0.1514. Y tan se acabó. Es todo lo que tengo que explicar para el tema de los consumos del combustible. ¿Correcto? Ahora bien, nada más acá tengo que ahora que elegir el recurso que se conecta con mi catálogo del proyecto, del catálogo particular, no de mis bases de datos. Entonces aquí puedo buscar el diésel. Y si no está el diésel, entonces me lo tomo del recuadrito de los 3 puntitos suspensivos. ¿Vale? Ahí le doy clic a ese recuadrito. Y aquí en catálogos me conecto con el catálogo. Y busco en la base de datos e-costos. Yo preferiría que fuera el e-costos web. Marco e-costos web. ¿Vale? Desmarco el e-costos local porque quiero sacar precios actualizados de internet. Entonces desconecto el e-costos local y busco aquí el diésel. Le doy diésel, buscar, enter, y aquí elijo este código que es este de acá. Tomo el COM-009, tomo este valor de 20.49 y le doy clic en agregar recurso. ¿En dónde está el e-costos web, Arqui? Ah, ¿Ahí en recursos en qué parte? Ah, en la parte de abajo. Yo pensé que esto ya se lo habían grabado, pero no, creo que no he dado el tema del catálogo F5. Entonces hasta abajo aparece e-costos web y e-costos proveedores. Ojo aquí, miren, el e-costos web es única y exclusivamente, es gratuito, no se cobra, pero si tú compras la licencia y estás
digamos, vigente en tu suscripción. Es permanente la licencia, pero bueno, ya Mac ya sabe cómo opera este Opus. Entonces te da un año de suscripción gratuita y luego después pagas una cuota anual para que mantengas actualizada la versión de Opus y que tú puedas acceder gratuitamente a tu base de datos. Gracias. Ok, entonces ya seleccioné costos, selecciono el e-costos web, le doy a agregar recursos, le doy clic aquí en cerrar y vean que aquí ya tengo el combustible que seleccioné de la base de datos con su cantidad y su costo por hora. Entonces por cada hora voy a cobrar 204 pesos de combustible. Ahora me voy al tema de los lubricantes. Ese también tema de los lubricantes está está fácil de llenar. Simplemente lo que tengo que hacer aquí es decirle la capacidad de la caja de aceite o la capacidad del cárter expresado en litros. ¿Vale? Entonces aquí yo tomo el valor de, creo que es de 8 litros, la caja. Creo que sí, no, más o menos, Max, ¿sabes de cuánto es la capacidad de la caja de aceite? Creo que son 12 litros. Vamos a ponerle 12. ¿Vale? No, lo estaba buscando ahorita, pero no lo encontré. Okay. De hecho, te mandé por ahí un manual al WhatsApp. Ok. De cuánto cachas lo checas. Ok, correcto. Bueno, entonces creo que es de 8 o de 10 litros la caja de aceite, pero bueno, aquí nada más es cuestión de saber la capacidad del cárter en litros. Entonces vamos a ponerle aquí, creo que son 8 litros, entonces vamos a ponerle 8 litros. Y aquí te pregunta, ¿cada cuántas horas cambias el aceite? ¿Vale? Entonces normalmente el tiempo de cambio de lubricantes está entre 150. De hecho se recomienda por parte del fabricante que cada mes le hagas el cambio de aceite. ¿Vale? Entonces para tenerlo en óptimas condiciones aquí yo le pongo 150 horas y automáticamente calcula el consumo de combustible de lubricantes por hora. ¿Vale? Aquí me dice que es 0.68033. Entonces aquí ya este valor de aquí del coeficiente de combustible nada más fue cuestión de agregarle la capacidad del cárter y el tipo de cambio entre aceites, que son 150 horas al mes, y ya tengo un consumo de 0.68 litros por hora. ¿Qué me falta? Buscar el costo del lubricante, que también lo tengo en la base de datos. Entonces me voy aquí a recursos, me conecto con la base de datos, abro el catálogo y ahora pongo aquí la palabra aceite y le voy a poner diésel, aceite diésel, porque hay también aceite para gasolina. Ok, si no lo encontró le voy a poner nada más aceite, a ver si algo estoy errando acá. Ahí está, y viene como aceite lubricante, por eso es que no me encontró la segunda condición. Entonces le voy a poner aquí aceite. Por ejemplo aquí dice, es que dice diésel, le faltó la L. Ok, el aceite verde para motor 61. Voy a tomar este de aceite lubricante y le voy a dar agregar recursos. Listo, le doy clic en cerrar al diálogo y ya tengo el consumo de combustible del lubricante. Ahí está. Esto, como les comento, en nuestra base de datos y en las bases de datos que vienen en la cuenta VIP ya vienen los cálculos de costos horarios expresados aquí con rendimientos y demás. ¿Vale? Me falta, por último, expresar el costo de la hora de los neumáticos. ¿Alguien va a comentar algo? Perdón, Everardo. Este tipo de máquinas requieren aceite hidráulico para funcionar los pistones. ¿No está ese consumo en esto contemplado? No, pero lo puedes agregar con otras fuentes de energía. Mira acá. Aquí abajo tengo otros rubros para poderle decir al sistema, aquí utilízame una fuente de energía diferente. Y aquí puedo meter más insumos y ponerle las cantidades para que me devuelva un costo por hora. Bueno, aquí fíjense que debería tener una opción. Bueno, de hecho sí la tengo. Si le doy clic acá y le pongo la clave, vamos a ponerle, por ejemplo, ACP-1. Aquí le doy a aceptar. Como no existe, me va a pedir que lo agregue. Ok, le voy a poner unidad LT. ¿Y cuánto es el costo de tu aceite? Abre tu mic. Que cuesta la cubeta 600 pesos. Exprésalo en litro. ¿Cuánto trae la cubeta? 20 litros. Ok, vamos a ponerle 20 litros. Perdón, ¿pero cuánto es el costo? 30 pesos. 30 pesos. Entonces le pongo 30 pesos acá y le pongo, ¿cómo dices que se llama? ¿Aceite?
Aceite hidráulico. Aceite hidráulico. Ahí está. Ya meto el costo y aquí pongo la cantidad de consumo por hora, ¿vale? La cantidad que yo expreso acá, vamos a suponer que sea 1 litro por hora. Aquí ya me devuelve un valor donde yo considere ese tipo de combustible. Y el precio, 30 pesos, hidráulico, y le pone 1. Bueno, le puse 1 estimando la cantidad que fuera 1 litro por hora. Pero si ahí tengo ya medido un determinado rendimiento, pues ya se lo pondría directamente. Gracias. ¿De acuerdo? Lo voy a eliminar para que sigan el ejercicio de los demás. ¿Cómo lo elimino? Buena pregunta. ¿Cómo lo elimino? Selecciono la línea y aquí tengo un signito de menos. Con eso lo elimino para que no esté considerado en mi análisis de costo horario. Si es que de pronto no siguieron los demás el ejercicio, ¿no? Lo voy a dejar ahí para que quede como referencia. Y con esto, bueno, es que me quedé en la pregunta, ¿no? Ahora, me voy aquí al tema de la vida económica de las llantas. La vida económica de las llantas son 4,000 horas que se proponen de fábrica, es decir, cuando sale un neumático del fabricante, sugiere una vida económica de 4,000 horas, pero sabemos que en la realidad las llantas pueden terminarse en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Entonces, también hay una tabla de rendimientos para que esa tabla yo por ahí la debo tener, donde se calcula la superficie de rodaje de la máquina, si el terreno está accidentado o no, si es un terreno urbano, si es una zona urbana o no. Y eso me va a dar al final la vida económica de las llantas. Pero para no vestir pulgas, lo que yo recomiendo aquí es siempre, a no ser que Marco me corrija, yo le pongo 2,000 horas de vida económica a las llantas. Como un promedio ni tan alto ni tan bajo, que quede en un punto medio. ¿Qué haces, Marco? ¿Qué haces, Marco? Aproximadamente. Ok, listo. También es un promedio, porque también pues depende del tipo donde vayas a operar. Y ya, bueno, aquí ya nada más que si lo personalizan, sería depender del tipo de obra y el factor que dices de desgaste. Exactamente. Pero como promedio, las 2,000 horas están más o menos. Muy bien. Y en el caso de las piezas especiales, que en este caso fue un martillo, también le pongo 2,000 horas. Entonces, por consumo, aquí ya cuando le puse 2,000 horas, vean que aquí, tanto para el neumático como para la vida económica de las piezas especiales, automáticamente aquí ya me dio el costo del martillo por hora y el costo del neumático por hora. ¿De acuerdo? Oye, aquí una pregunta. Dime. Por ejemplo, bueno, desgraciadamente en los concursos muchas veces pues tenemos que ajustarnos en un precio cuando la obra se nos va a adjudicar. Por ejemplo, todos estos valores son los que sí de alguna manera podemos jugar con ellos, ¿verdad? Que no pueden ser tan observables para en su momento pues bajar un costo o subirle un poquito más un precio unitario. Sí, claro, mira, de hecho, lo que nosotros te recomendamos, y esto es por amplia experiencia, ya ni siquiera es por experiencia, sino es por amplia experiencia. Tú no puedes llegar a hacer ajustes, o sea, sí, de pronto vamos a suponer, ya entendí tu pregunta, ¿no? Lo que tú dices aquí, le voy a dar a aceptar aquí tantito a lo que ya hice, me falta la operación, pero le voy a dar a aceptar. Si quieren ustedes quédense ahí, no se salgan. Le voy a dar a aceptar y aquí ya tengo yo un costo unitario por hora, ¿vale? En los ajustes de importes de un presupuesto o el ajustar el unitario, que también es algo que vamos a ver más adelante, por eso nos falta un largo camino, yo no sugeriría que te pusieras a ajustar el costo unitario de la máquina para tener un precio más bajo en el costo por metro cúbico de la demolición, por citar un ejemplo. Yo lo que haría es ajustar el rendimiento para que el total baje aquí y hacer competitiva tu oferta. Te voy a decir por qué. Porque si te metes a ajustar estos costos, ahí sí te pueden hacer observable que tu costo hora de máquina no se encuentra en un valor de mercado. Porque de pronto, ahorita el costo de este cargador nos va a llegar como en 610 pesos, el costo hora de la máquina. Si tu valor de mercado es 600, 590 y tú lo ajustaste a 400, te puedes quedar fuera por eso. Entonces, normalmente los ajustes que hace Opus no lo hace a través de los costos unitarios. Vamos a poner, sí lo hace si tú le das una instrucción a Opus, pero lo que hace Opus es ajustar rendimientos para llegar a un monto deseado, ¿vale?
Y que esos rendimientos tampoco te generen valores negativos. Imagínate que hagas un ajuste al presupuesto por mano de obra y resulta que como Opus ajusta el rendimiento, puede ser que ese rendimiento lo lleve a un valor negativo si el valor que le estás queriendo cambiar a Opus es mucho menor del que normalmente permitiría el sistema, porque te ocasionaría cantidades negativas. Entonces te avisa Opus y te dice, no, no puedo hacerte ese ajuste porque ocasionaría valores negativos. Bueno, aquí ¿alguien quiere hacer otra pregunta? Coméntame, por favor. Gracias.